Bueno, vamos a empezar en 1808. En el verano de 1808, trágicos acontecimientos pasaban en nuestra nación. Nuestro aliado Napoleón se había vuelto contra España y la sangre empieza a correr por toda nuestra patria. Los españoles se levantan buscando su independencia. Aquellos acontecimientos son vividos de una manera muy especial y con mucha preocupación por un grupo de españoles que están en el norte de Europa combatiendo al lado de las tropas napoleónicas. Es la división del Marqués de la Romana. Con el secreto que la situación requería, el Marqués de la Romana decide reunir a su división y embarcarla para combatir en la liberación de España. Para ello, reúne a sus unidades en la isla de Languedoc. Entra en contacto con el enemigo, que eran los ingleses, y se apresta a embarcar a las unidades españolas. Cuando los 4 regimientos de caballería que formaban parte de aquella división llegan allí, reciben una orden que es absolutamente imposible de cumplir. Los barcos ingleses y los jinetes deben sacrificar a sus caballos. En aquel momento fue algo extraordinario. Dicen que caballos y caballos corrían por las playas. Un cabo de infantería nos cuenta lo que pasó. Viéronse caballos arrojarse al agua tras de los jinetes y seguirlos hasta que quedaban ahogados. Triste espectáculo. Veíanse a jinetes que a vista de la muerte no hubieran temblado llorar como chiquillos a quienes arrancasen sus juguetes al abandonar a sus caballos. Aquel cabo de infantería entendió que la vida y el combate no se ven igual cuando uno va montado. Se dio cuenta que entre aquellos caballos y sus jinetes había una relación mucho más profunda de la que hay entre un animal y otro, porque formaban una sola. Entendió cómo y por qué a lo largo de los siglos se había formado lo que llamamos el espíritu genético. Ese espíritu que forma parte de todas las caballerías del mundo y del que vamos a hablar. Contar que ese espíritu jinete en la Academia de Caballería es algo muy arriesgado, porque es nuestro motor y nuestra manera de ser. Yo, para ello, os lo voy a hacer como hacen los profesores malos. Os lo voy a contar con un ejemplo. Con el ejemplo del teniente coronel Primo de Rivera. Mi coronel, muchísimas gracias por dejarme hablar en la funa del arma a oficiales y suboficiales del arma de caballería y poderles, no sé si aportar alguna idea sobre el peso enorme que tenéis en el futuro como oficiales y suboficiales del arma de caballería. Yo diría que os voy a contar algo que no supondrá una mochila, supondrá un cohete. Supondrá deciros que tenéis que vivir ese espíritu jinete para que en vuestra carrera militar no haya errores. Si sabéis entenderlo, si sabéis comprenderlo, no tengáis nunca miedo, siempre acertaréis. Y eso es lo que hoy os quería transmitir. Y una advertencia. Yo vivo de una manera muy especial la gesta de la cátedra. Si en algún momento me emociono, pues estoy perdonado, espero estar perdonado. Pues vamos con ello. Y todo empieza el 30 de julio de 1879, cuando nace Jerez, nuestro protagonista. Nace en el seno de una familia tradicional que pasa su tiempo entre el campo y la ciudad, donde ya nuestro personaje va a desarrollar una característica que va a ser clave durante toda su carrera, y es el amor y la afición a montar a caballo. Su padre es un coronel del Servicio de Estado Mayor que ha dejado ya el servicio activo para dedicarse a los negocios agrícolas de la familia, lo que parece que no era tan bueno como era dentro de nosotros. Y pertenece a una familia entre los que destacan especialmente su tío, don Fernando Primo de Rivera, marqués de Estella,
laureado individual, precisamente en esta batalla que le dio en la Tercera Guerra Carlista ese título, que ha sido también capitán general de Filipinas y que morirá sin descendencia, y uno de cuyos títulos debería haber heredado Fernando I. Pero de todos, él era el noveno de 11 hijos, pero de todas las influencias que recibe Fernando I de Rivera, sin ninguna duda, la mayor de todas va a ser la de su hermano Miguel Primo de Rivera, también laureado individual, que fue presidente del directorio militar desde el año 23 hasta el año 30, y que es una figura, el primer general de la primera época de la Academia General Militar, y una figura muy poco conocida en España, pero que es realmente apasionante. En ese marco, a nadie le puede extrañar que a la edad de 17 años, Fernando Primo de Rivera decida ingresar en la Academia de Infantería. Algún defecto tenía que tener este personaje. Ahí permanece un curso, saliendo con el empleo de segundo teniente. En aquella época se había terminado ya se había cerrado la Academia General Militar, y los oficiales de infantería podían optar a ir al resto de academias. Para ser infantería hacía falta un año, para ser de otras armas pues hacía falta más. ¿Qué le vamos a hacer? Por ello, él pide el ingreso, después de la oposición, en la Academia de Caballería. En el octubre, no en esta, en el octubre. Y allí consigue su plaza para permanecer aquí durante 3 cursos de 6 meses, en los que Fernando Primo de Rivera pues volverá a lo que van a ser sus aficiones. Ya lo normal para él va a ser el guarnés, va a ser el picadero, va a ser la instrucción en el campo, va a tener una formación eminentemente práctica, tiro, táctica. Esas son las asignaturas en esos 3 cursos de 6 meses que desarrolla en esta casa Fernando Primo de Rivera, y al final de 1898 va a salir con el empleo de segundo teniente de caballería. Aquí tenéis la orla en una promoción muy grande de 73 miembros, 73 componentes de aquella promoción, en la cual nuestro personaje ocupa el número 70. No debería ser muy aplicado. No debería ser muy aplicado porque estamos hablando del número 70 de esa promoción. Si os preguntase, nadie sabe quién era el número 1 de aquella promoción. Bueno, una vez que termina su periodo en la academia, inicia su vida en las unidades de caballería. Sale destinado al regimiento de cazadores de Vitoria, allí permanece durante 2 años. A continuación pasa destinado al regimiento de lanceros de Villaviciosa, donde está también unos 4 años, y ya con el empleo de primer teniente pasa al regimiento de lanceros del Príncipe, donde va a permanecer hasta 1906. No debía ser mal jinete Fernando Primo de Rivera cuando es seleccionado por el ejército español para ser alumno de la Escuela Militar de Sommières en Francia. Él va a la Escuela Militar de Sommières, que en aquel momento era la más prestigiosa escuela de equitación del mundo. Probablemente ahora lo siga siendo. Pero claro, si nos vamos a aquellos tiempos y imaginaros la importancia de la enseñanza de la equitación que tenía en los ejércitos, y ahí permanece con el general Marcel, que tenéis en el centro, durante 2 años como alumno del curso de equitación. Termina su curso de equitación y pasa destinado a la Escuela Militar de Equitación a Madrid como profesor auxiliar, donde permanecerá hasta finales de 1911, donde se producirá su ascenso a capitán. Con su ascenso a capitán se produce el primer contacto de Primo de Rivera con África. Va a ser destinado al regimiento de Castillo, donde va a mandar el segundo escuadrón. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en África cuando Fernando Primo de Rivera llega allí. Estamos en una época en la que ha empezado el colonialismo,
las potencias europeas buscan recursos más allá de sus países. El mundo está un poquito convulso. Se hace la conferencia de Berlín para tratar de organizar aquello. No tiene muchos grandes efectos. Y principalmente en África hay dos potencias que tienen una importancia decisiva: Francia e Inglaterra. En 1904 se llega a la Entente Cordiale, por la cual Francia e Inglaterra se reparten África. Egipto será para Inglaterra y Marruecos quedará bajo el control o el dominio de Francia. Pero Marruecos es un país que tiene un poder establecido, el poder del sultán. Marruecos no ha llegado a la revolución industrial a Marruecos, y Marruecos se encuentra en una situación, sobre todo económica, muy compleja. Tiene una gran dependencia de los bancos europeos, tiene una situación interna muy, muy difícil, no es capaz el sultán de hacer llegar su acción a todo su territorio, y entonces se convoca en 1906 una reunión a la que vienen 15 países, la conferencia de Algeciras, en la cual, de ahí tenéis alguna foto, en la cual con los representantes del sultán de Marruecos, entonces no había Naciones Unidas. Esto a día de hoy hubiera sido seguramente algo que se hubiera debatido en Naciones Unidas. Y se decide plantear una serie de medidas en el caso de que la situación siga siendo inviable, porque estamos viendo que vamos a ir a un estado fallido. Las potencias europeas, mediante lo que se llamará un protectorado, tomarán medidas para controlar este país, siempre bajo la autoridad del sultán. Aquello es tremendo, ¿no? En Marruecos esto no se entiende. Y se producen una serie de desórdenes públicos bastante importantes. Al mismo tiempo tienen muchas disputas internas, un sistema de elección regia muy complejo. Aquello deriva en una guerra civil, ataques a los intereses principalmente en Francia, intervención francesa en Fez, desembarco español también en Larache, y al final, en 1912, se ponen en práctica ya todas esas medidas que se habían determinado, y Francia adopta ya el protectorado en todo Marruecos. Bueno, Inglaterra no está muy contenta, porque en la otra parte del Estrecho de Gibraltar esté Francia. Entonces se habla de una potencia, ya había habido muchos contactos, por supuesto, deprimida después del desastre que ha pasado en el año 98, que ha permanecido en África durante todo este tiempo, Ceuta, Melilla, etc., y que puede hacerse cargo de una franja, que va a ser el protectorado que se va a llamar España. Entre las conversaciones, España se compromete a ocupar y a pacificar toda esa parte del protectorado español, que los franceses conocerán durante toda la vida como zona del protectorado francés de influencia española. Bueno, pues en ese momento es cuando Primo de Rivera aparece en Melilla, en el regimiento Castilla. Es verdad que ha habido ya combates en la zona de Melilla, pero España no se había planteado hasta ese momento ocupar el territorio y de una manera que tuviera control sobre él. Lo que realmente se había hecho, la guerra de Margallo, el Barranco del Lobo, etc., son operaciones en las cuales lo que hacía era proteger algunos intereses, como era el ferrocarril, etc. Pero ahora ya sí España tiene un compromiso. Tiene que pacificar, ocupar una parte de Marruecos. Para ello, pues se inicia lo que se conoce como la campaña de tierras. Por una serie de incidentes, se empieza a ocupar aquello. En toda esta zona, y es una constante en toda la guerra de Marruecos, lo que tenemos en realidad son unos señores de la guerra, unos jefecillos que controlan una zona y que se van a ir oponiendo a los poderes
tanto nacionales como internacionales, que vayan a Francia. Bueno, pues allí llega el teniente coronel, el entonces capitán, con su escuadrón. En enero llega allí. Y en febrero, en una acción en el Zoco del Tenín, en esta parte de acá, que tiene como finalidad ocupar Monte Arruy, donde morirá unos años después, pues es recompensado con una Cruz Roja. A continuación, en el mes de marzo, durante unos combates para ocupar la parte derecha del río Quer, duros combates, Fernando Primo de Rivera recibe una mención honorífica, y más tarde la Cruz María Cristina, que en aquel momento era la segunda condecoración más importante de México. No existía todavía la Academia Militar, y después de la Laurea de San Fernando, pues era la segunda condecoración más importante que existe. Y posteriormente, en mayo, este señor que veis arriba, que era el cabecilla de aquello, se llamaba Lucián, inicia una serie de operaciones intentando cruzar el río Quer, y en aquellas operaciones muere como consecuencia de la acción de un teniente de caballería regulares, teniente Samaniego, que será el primer laureado de las unidades de regulares, un teniente de caballería, y en aquellas operaciones que finalmente dan con la muerte del Micián y se acaba esta campaña, el capitán Primo de Rivera es ascendido a primer comandante. Ha llegado en enero y en mayo es comandante. Han pasado pocos meses, pero ya nos indica qué clase de personaje, qué clase de hombre era Fernando Primo de Rivera. Bueno, pues con el empleo del comandante vuelve a la escuela de equitación militar y allí desarrolla durante todo el empleo del comandante su actividad hasta que en 1919, en diciembre, asciende al empleo de teniente coronel. Pasan algunos momentos por algunas otras unidades hasta que a principios de 1920 va a ser destinado al regimiento Alcántara, con el cual va a pasar a la historia. Bueno, ¿y qué ha pasado en este tiempo en el que Fernando Primo de Rivera ha estado en la escuela de equitación? Pues ha habido un acontecimiento muy importante, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ha supuesto la Primera Guerra Mundial en África y en la pacificación del protectorado? Ha supuesto una pausa operacional. Bastante lío había ya en el mundo como para tener otros líos. Luego, durante todo este tiempo, incluso hasta 1919, la actividad española en el protectorado disminuye considerablemente. ¿Y qué es lo que se va a encontrar el teniente coronel Primo de Rivera cuando llegue allí? Bueno, pues lo que ha pasado es que han aparecido dos señores de la guerra que van a controlar la parte que España tiene que pacificar. Uno es el rey Suni, va a ser un personaje muy conflictivo, él va a ser muy pro-español cuando le conviene, va a ser radicalmente anti-español cuando le conviene, y va a ser un rival muy difícil. Él va a estar en la zona de Gomara y Yebala, y vamos a tener otro personaje, que es Abdelkrim, en la zona del rey. Tanto Abdelkrim como el rey Suni han tenido mucha relación con España. Abdelkrim ha sido funcionario en Melilla y ha escrito en el Telegrama del Rif. Ha tenido, digamos que importantes cargos. Sin embargo, se ha separado de España y va a dirigir una revuelta, una rebelión en la cual él va a querer y va a proclamar una república independiente de España. Porque lo que es clave es entender que nunca estuvimos en guerra con Marruecos. Estuvimos en guerra con gente que se levantaba contra el poder establecido, que era el del sultán. Estuvimos en guerra con gente que declaraba, frente a una legalidad establecida, una independencia. Y desgraciadamente, a nosotros eso no nos es lejano. Pues sí, Abdelkrim proclamó la República Independiente de México. Ninguno de los dos
digamos, que tenía legitimidad ni internacional ni nacional para hacerlo. Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Cómo eran estos personajes? Hay un historiador muy conocedor del RIC que nos cuenta cómo son. Fijaros, a buen seguro que ninguna potencia imperialista o colonial del mundo ha encontrado jamás enemigo tan formidable como los bereberes del Marruecos. Nos tocó bailar con la más fea. Nos tocó bailar con un enemigo duro, cruel, y vamos a pagar la crueldad que tengan de una manera enorme. Eso era lo que nosotros necesitábamos. Fijaros, enemigo formidable. ¿Qué ha pasado en Melilla? ¿Qué ha pasado en el Protectorado? Dos personajes claves. Están sus nombres colgados en este pasillo. El general Berenguer, general de caballería, don Dámaso Berenguer, va a ser nombrado en 1919 alto comisario. ¿Qué es el alto comisario? El alto comisario era la mayor institución política y militar que había en el Protectorado. Era jefe, mandaba tanto la parte civil como la parte militar. Berenguer es un general que ha combatido con mucho éxito en Cuba. Ha sido el fundador de las unidades de regulares, ministro de Defensa, antes de ser alto comisario, y será presidente del Consejo de Ministros, sustituyendo justo antes de la proclamación de la República al general Primo de Rivera, de la dictadura. Bueno, él tiene, cuando llega en 1919, tiene un plan perfectamente establecido para pacificar Marruecos. Va a iniciar sus operaciones contra el rey Suni y una vez que tenga al rey Suni sometido, terminará con las operaciones en la zona de Melilla. Con eso, él pretende pacificar el Protectorado. Para ello cuenta con los comandantes generales y a principios de 1920 va a nombrar comandante general de Melilla al general Silvestre. Os digo que también está ahí, como general de caballería. También Juan, compañero de promoción de Dámaso Berenguer y propuesto como comandante general de Melilla, venía a ser comandante general de Ceuta por el propio Berenguer. Cuando ese general de caballería que tenía una estrella que decían que era con un prestigio tremendo, con un conocimiento enorme de lo que era la realidad marroquí, llega a Melilla, él inicia una serie de operaciones. Él sabe de sobra, digan lo que quieran, que él puede avanzar hasta donde puede avanzar, conoce perfectamente su potencia, conoce perfectamente hasta qué es lo que las unidades que tiene pueden dar. Y fijaros, desde 1920 estábamos aquí en mayo, hemos avanzado durante todos estos años solamente este terreno y en pocos meses el general Silvestre llega hasta esta línea donde va a parar en mayo de 1920. ¿Cómo se produce ese avance? Realmente no encuentra ningún enemigo. El avance se produce de una manera pues sorprendente. Prácticamente se entran negociaciones con las tribus, con las cálidas que había allí, se iba avanzando, es verdad que se iba pagando algunas pequeñas operaciones y hasta llegar ahí prácticamente ha tenido unas bajas insignificantes. Eso le da sensación de que puede seguir avanzando, etcétera, etcétera. Todo este terreno que él va a ir ocupando es un terreno absolutamente llano, hasta que llega a una zona, que es la zona de Ventier, y hasta la zona anual, donde el terreno cambia absolutamente. Es un terreno difícil, es un terreno escarpado, un terreno complicado, y él llega a Anual, para aquí en Anual, para ocupar una zona que cree él que va a ser una base logística para las siguientes operaciones, porque al final va a ser ocupar la zona de Alucemas, que todo el mundo entiende que es la clave de la operación. Con lo cual, pues ha llegado hasta esa línea. Al mismo tiempo que ha llegado el
general Silvestre, también ha llegado el teniente coronel Primo de Rivera al regimiento. ¿Y cómo se encuentra ese regimiento? Ese es un regimiento, el regimiento Alcántara, que está desplegado en el campo, en diferentes posiciones, cumpliendo las misiones normales de la caballería, de seguridad, de protección de convoys, pero disperso en todo el AO, en toda la zona de operaciones. Lo manda un coronel que se llama Pérez Herrera, que va a ascender a general en el mes de abril de 1921. Tiene 5 escuadrones de sables, tiene un escuadrón de ametralladoras, tiene un escuadrón de remonta en Melilla y el cuartel general en Segarra. Fijaros la dispersión que tenía. Este es lo que estaba en abril de 1921, pero por momentos hubo unidades en Montearruit, en Celuán, en fin. Siempre a retaguardia, digamos, de la línea principal que había alcanzado el general Silvestre. Hay una diferencia clave entre lo que ha combatido en 1912 y lo que se encuentra ahora Fernando Primo de Rivera. Y es que las unidades que van a ir en vanguardia van a ser las unidades indígenas, los peñas de regulares. Ese combate que la tenían que hacer en 1912, del que hemos hablado antes, ya no se hace. Las unidades, llamémoslo europeas, normalmente van a retaguardia, participan, y la caballería, tal y como es, con alguna en reserva, no es muy utilizado, etc. Bueno, el general Pérez Herrera el coronel Pérez Herrera asciende a general, y en abril de 1921 Fernando Primo de Rivera se queda como jefe de regimiento. Bueno, y empezamos ya a fijaros, por favor, en las fechas, porque vamos a hablar de días, meses. Días, meses. El 20 de mayo mandan a un coronel a mandar al regimiento, al coronel Manilla. Toma posesión el coronel Manilla. Fernando Primo de Rivera vuelve a su puesto como jefe de instrucción del regimiento y empezamos a hablar ya de lo que se conoce ya como el desastre actual. ¿Qué es lo que pasa? Han llegado a esa línea que habíamos dicho. El general Silvestre sabe que ya no tiene fuerzas para poder seguir avanzando, quiere estar ahí parado, pero las cávilas cercanas a las posiciones españolas empiezan a sufrir la presión tremenda de la cávila de Benirriague, cuyo líder es Abdelkrim. Y entonces, esas cávilas que parecía que eran afines a España, empiezan a sentir la presión de los suyos. Por ello, y pese a que la línea estaba perfectamente ocupada por los españoles, y a través de la policía indígena, de un comandante de caballería de la policía indígena, los jefes de Tensamán, de esa cávila de Tensamán, le hacen llegar la conveniencia de que España ocupe una posición para mostrar fortaleza, de manera que aquellas cávilas que están dudosas caigan del lado de España y no del lado de África. La policía indígena eran unidades que mandaban oficiales españoles, pero cuya la tropa era indígena y tenían misiones de orden público. Y se ocupaban principalmente también de lo que hoy entenderíamos como inteligencia. ¿De acuerdo? Luego esas unidades de policía indígena eran las que estaban encargadas de hablar con la población, con los líderes locales, etc. Bueno, entonces, a través de este comandante que os voy a presentar en unos segundos, que es el comandante Villar, comandante de Estado Mayor, de caballería, que también había servido en Alcántara, pues le hacen llegar esa necesidad de que España se demuestre fuerte y esas cávilas caigan de la noche. Y para ello le proponen que ocupe una posición que se llama Barral, a vanguardia de Anual, y que va a ser una posición donde la leyenda, tienen que cruzar el río Amecrán, la leyenda dice que cuando los cristianos o los infieles crucen el Amecrán bajará lleno de sangre, etcétera, etcétera, y una vez que haga eso, pues evidentemente mostrará la fortaleza de España. Bueno, pues este es el comandante Villar, convence al general Silvestre. La operación es bastante discutida, sobre todo por el jefe de operaciones, que era el teniente coronel Dávila. Es una operación, ya digo, que no hay mucha unanimidad sobre si hay que hacerla o no hay que hacerla, pero finalmente el 1 de junio
Con la presencia del comandante general de Anual, se inicia la ocupación de Abarrán. Salen por la mañana, llegan a Abarrán sobre las 7 de la mañana, se ocupa Abarrán sin ningún problema. El coronel jefe de la policía indígena, que era el coronel Morales, que no era muy partidario de esta operación, parece que le dice al general: me he equivocado. El general Silvestre se vuelve a Melilla absolutamente satisfecho del éxito que se ha tenido en la ocupación de Abarrán y se vuelve sobre las 12 de la mañana. Lo que no sabe el general Silvestre es que según salga de Abarrán, los rifeños se lanzarán como fieras sobre la posición y en prácticamente 2 horas la posición caerá. Se producen ya las primeras deserciones en unidades que han ido allí de policía indígena y la posición cae. Allí muere el capitán Salafranca, la unidad individual, con su unidad de compañía de regulares, y también el teniente Flomesta de artillería, porque se llevaron allí unos cañones. El teniente Flomesta, los rifeños saben que es de artillería, y no lo quieren matar porque les tiene que enseñar a manejar los cañones. Dicen que Flomesta no come y morirá de hambre por no enseñarle a los rifeños a utilizar los cañones. Hay quien dice que Flomesta era cola de promoción y no sabía utilizar los cañones. Entonces murió porque no podía enseñar lo que no sabía. Y dicen que la academia de artillería, cuando hay un mal profesor, le llaman un Flomesta, porque prefiere morir antes de enseñar algo, ¿no? Bueno, lo cierto es que es la unidad individual y a ellos merece también nuestro recuerdo. La operación de Abarrán ha sido un auténtico fracaso. Por primera vez en el RIF han caído cañones en manos de los rifeños. Y Abdelkrim lo va a utilizar, lo va a enseñar por todos los topos, va a hacer una campaña de propaganda importante y ya no va a haber dudas. Las cámilas que estaban dudosas van a caer del lado de Abdelkrim. Van a caer del lado de Abdelkrim. Pero aquello es tremendo. General Silvestre, que en la vida había sufrido un revés, sufre un tremendo revés. Y aunque digan que no, toma muchas medidas. Se da cuenta de que tiene una debilidad importantísima en Anual, y es que solamente tiene este camino como vía de comunicación. Solamente había ese camino. Solo uno. Si ese camino es cortado por los rifeños, Anual caerá sin duda. Y toma varias medidas. Una de ellas va a ser clave. Para proteger este camino, esta posición, ocupa un peñasco que se llama Higuerito y que forma parte ya de la historia de España. Ocupa el 7 de junio esa posición para proteger su línea de comunicaciones. A partir de la ocupación de Higueriben, la presión rifeña va a ir cada día en aumento. Como todas las posiciones que se ocupaban en África tenían un enorme problema, y era que no tenían agua, y había que abastecer de agua, de munición y de víveres aquellas posiciones, por lo cual había que mandar prácticamente cada 2 días los convoys. Bueno, se empiezan a hacer los convoys, cada 2 días se hace la aguada sobre el río, sobre este río que se ve aquí, tanto desde Anual como desde Higueriben. Se hacía la aguada, recoger el agua y la casa. Pero el día 16 de junio, ¿cómo se hacía esa operación? Siempre igual. Se ocupaba esta zona que se llama Loma de los Árboles, salían las unidades, ocupaban la zona de los árboles, la Loma de los Árboles daban seguridad a quien iba por el agua y se continuaba un día siguiente. El día 16 de junio, cuando las unidades españolas van a ocupar la Loma de los Árboles, la Loma de los Árboles está ocupada y fortificada ya por el enemigo, por Roma. Ya se empiezan a dar cuenta que no son aquellos guerrilleros que pegaban a los tiros, ¿no? Son unidades militares con instrucción. Ya saben lo que se está haciendo. A partir del 16 de junio, cada vez que se haga la aguada, se hará a precio de sangre. Tanto para Anual como para el enemigo.
irá por agua, será, para muchos de ellos, irá a la muerte. Siendo cada vez más y más agobiante. Y la acción rifeña, especialmente sobre Igueribe, es cada vez más y más agobiante. De manera que el último convoy que entra en Igueribe lo hace el 17 de julio. 17 de julio. Y lo hace al mando de un capitán de caballería de regulares que se llamaba Cebollino, que es laureado individual y que también tiene su foto, por supuesto, en la academia, en las salas, y que cuando lo veáis, recordarlo. El capitán Cebollino consigue entrar el 17 de julio en Igueribe. A partir de ese momento, cada vez que se vaya a intentar entrar en Igueribe, va a ser imposible. Va a ser imposible. Y la situación en Igueribe empieza a ser grotesca. No tienen agua, no tienen munición. El verano en el río. El sufrimiento de aquellas unidades de infantería al frente de las cuales estaba el comandante Benítez es inenarrable. Bueno, ante esta situación tremenda que están viviendo a 4 kilómetros de Anual, se decide, el 18 de julio, el coronel del regimiento es designado para ocupar el puesto en la circunscripción de Anual. El coronel Manella, el coronel del regimiento de Alcántara, se va y pasa a mandar, por supuesto, el regimiento el teniente coronel de Bocayera. El 18 de julio, el día 23 será el día interminable, unos días después. Va a Manella, que también morirá. En Anual morirá antes de que empiecen las acciones del regimiento de Alcántara, de las que vamos a hablar luego. Y el 19 de julio se intenta abastecer Igueribe. Pero la presión, el fuego rifeño, es imposible llegar a Igueribe. Y ya la situación en Igueribe empieza a ser dantesca. La locura empieza a apoderarse de los que están allí. Beben orines, beben tinta, tremendo. Es tan dantesca que se preparan para el día 21 y con la presencia del comandante general una operación para entrar a abastecer de 4 kilómetros desde Anual estaba. Ahí aparece el regimiento de Alcántara. El comandante general el día 21 llega a Anual y presencia el intento de entrar en Igueribe. Pero es tal el fuego rifeño y la potencia de los rifeños que hay unidades que ni siquiera pueden salir de ahí. Están fijadas por el fuego desde el primer momento. Es imposible avanzar. Imposible. Ante esa desesperación, ante la incapacidad, viendo cómo estaba Igueribe, el comandante general da la orden de que se repliegue. Y el jefe de la posición, que es el comandante Benítez, con el heliógrafo le manda unos mensajes que al general Silvestre le debieron de doler en el alma. Abandonáis a un grupo de españoles aquí. Y ya, finalmente, les dice la famosa frase de nos quedan 12 cargas de cañón, ya no tenía munición, los oficiales se quedan allí en Igueribe protegiendo el repliegue de los pocos que pudieran llegar a Anual, y les dice que cuenten las cargas y que cuando llegue a la 12ª disparen sobre Igueribe, porque ya estaban mezclados moros y españoles defendiendo la posición. El comandante Benítez y el capitán de la Orduña, el capitán de artillería, mueren allí. Solamente se salva uno de sus oficiales, el alférez Casado, y el golpe moral que se sufre en Anual es tremendo. Ha pasado algo que nadie podía prever. El comandante general quiere emplear el regimiento Alcántara para llegar a Igueribe. Y el teniente coronel Primo Rivera también quiere. Pero le convencen de que la única unidad que quedaba y lo que se podía hacia donde íbamos no era posible utilizarse. Con lo cual manda a retaguardia directamente al regimiento. Bueno, el día 22 de julio, el comandante general ha decidido ya lo que va a hacer. Se va a replegar. Va a replegarse, se va a ir, va a abandonar aquello. Y entonces quiere retirarse, pero hay una malísima planificación.
para que no cundiera el pánico, si es que podía cundir más de lo que ya cundía, no da a conocer a la gente cuáles son las verdades invertidas. De hecho, no planifica hasta la mañana siguiente, queda en planificar la retirada, cuál va a ser. Y hay un problema enorme, que es que la entrada al Zuma es un embudo, con lo cual el orden hubiera sido absolutamente necesario en esa operación. Entonces, por la mañana, cuando las unidades van a planificar y van a iniciar el repliegue en un determinado orden, los rifeños, crecidos por lo que ha pasado en Nigeriben, se lanzan sobre la posición y las unidades salen en absoluto desorden, se mezclan en el embudo que produce, que es la subida al Zuma. Las unidades, principalmente policía indígena, desertan y disparan sobre las unidades españolas y el caos se apodera de todo. El caos se apodera y aquello es imposible controlar y se produce pues una carrera, una desbandada a sálvese quien pueda. Hemos mandado al regimiento a retaguardia, sí, lo hemos mandado a Dardrigos. Esta noche el teniente coronel Primo de Rivera recibe una orden. Tiene que coger unas compañías de infantería, una compañía de zapadores, tiene que hacer una posición, fortificar una posición, la posición delta en esta zona. Probablemente para proteger lo que ya el comandante general tenía en la cabeza. Temprano, a las 4 de la mañana, coge las unidades, sube a Bentier, recoge a su quinto escuadrón que estaba allí e inicia el movimiento para cumplir la misión que le han dado, crear una posición. Todo lo que está pasando en Anual es desconocido absolutamente para Fernando Primo de Rivera. Cuando está allí, de repente, una marabunta ingente de personal que corre viene en ese camino que llevaba aquí. Fernando Primo de Rivera no entiende desde el principio qué es lo que está pasando, no sabe lo que ha pasado. Tocan llamada a oficiales. En estos graves términos. La situación, como ustedes verán, es crítica. Ha llegado el momento de sacrificarse por la patria, cumpliendo la sagradísima misión de nuestra arma. Soldados, ha llegado la hora del sacrificio. Que cada uno ocupe su puesto y cumpla su deber. Al sargento Maruenda le dicen que corra y reviente los caballos que haga falta para darle la orden al teniente coronel Primo de Rivera de que proteja esa retirada. Pero no hace falta. Porque Fernando Primo de Rivera ha entendido que la situación ha cambiado. Y sin tener una orden expresa, asume lo que está pasando. Cambia radicalmente su misión y lanza sus escuadrones hacia adelante. Y ha dicho a sus jinetes, vamos a hacer lo que hace la caballería, nuestra sagrada misión. Vamos a hacer lo que han hecho los jinetes a lo largo de la historia. No vamos a hacer nada extraordinario. Vamos a cumplir con lo que somos. Y vamos a hacer aquello para lo que estamos preparados. ¿Qué iniciativa tenía? No necesitó órdenes. Entendió lo que pasaba. Y lanzó sus escuadrones hacia adelante. Ante la aparición de escuadrones del regimiento, prácticamente todo el enemigo que había desaparece. No sufre en el regimiento muchas bajas. Con lo cual, repliega otra vez, una vez que se da cuenta que aquello ha terminado, vuelven los escuadrones a Dardrigos. Y entonces cae la noche. Os voy a leer lo que alguien escribió de la noche de los cazadores de la Cámara.
Los clarines de los 13 trompetas de la Alcántara tocaron diana en la mañana del 23 de julio de 1921. Pero los cazadores ya estaban despiertos. Para ser más exactos, los jinetes de la Alcántara no durmieron nada aquella noche. Los acontecimientos del día anterior habían superado con mucho las peores expectativas. El comandante general desaparecido, el coronel del regimiento probablemente muerto, y las unidades de la Comandancia General de Melilla deshechas. Los cazadores de la Alcántara lo habían visto y lo habían vivido. Vieron con desazón a sus compañeros destrozados y masacrados. Vieron que las unidades ya no existían y que el caos, la traición y el desorden se habían apoderado de un ejército que hasta ese momento había sido bravo. Trataron de poner orden en el camino a Bentiel, pero la situación era imposible de controlar. Sin duda se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia. Prácticamente todo el regimiento estaba ya reunido en Dardrius, a donde se iban concentrando los que llegaban del mar. Y cayó la noche. Los caballos con la montura y el equipo puesto para iniciar el movimiento en cuanto fuera necesario. El calor, la tensión por la situación que se estaba viviendo, la sensación de derrota y muerte. Eso es lo que percibían los cazadores del Alcántara y lo que estuvo en sus cabezas durante toda la noche. Nadie durmió. Todos pensaban en el día siguiente deseando que no llegara nunca. Ellos constituían la única unidad compacta que quedaba de la Comandancia General y por eso sabían que el amanecer podía marcar el principio del día. En silencio, sin poder cerrar los ojos, tensos, inquietos, pero convencidos de que si era necesario, serían capaces de darlo todo por sus compañeros y por sus guardias. Así pasaron su última noche los cazadores de la Alcántara. Entonces sonó diana. Los jinetes de la Alcántara se levantaron, se miraron con confianza los unos a los otros, se montaron en sus caballos y galoparon hasta aquí. Se inicia el día interminable. Hasta Dardrius se llega otro general de caballería. Es el segundo jefe de la comandancia, general Navarro. También veterano de Cuba y que morirá unos años después en Paracuellos de Jarama al inicio de la Guerra Civil Española. Él lo ha mandado al general Silvestre para atrás, pero no sabe qué es lo que está pasando y se adelanta hacia la luz. Ahí se encuentra el desastre que estaba viviendo. El general Navarro va a tomar dos determinaciones que van a ser claves para lo que va a pasar con el regimiento Alcántara durante todo el día. Sabe que se tiene que replegar a Melilla. Para ello, lo primero que hace es mandar un convoy de heridos para desembarazarse de aquello que le puede ralentizar la marcha. La segunda orden que va a dar es replegar a todas las unidades que ocupaban las posiciones que estaban cercanas a Dardrius. Por la mañana, el regimiento Alcántara cumple con las misiones tradicionales que tenía, la guarda, la descubierta, y el general Navarro le da la orden al teniente coronel Primo de Rivera de que apoye el repliegue que está sufriendo ya una presión importante por parte de los rifeños de esas posiciones donde había unidades. El teniente coronel Primo de Rivera, sobre las 9 o por ahí, divide el regimiento en dos partes. Sabe que la acción más complicada va a ser la que va a ir a Cheif. Y él se pone al frente de la operación de Cheif. Sale, cargan, dicen que cargaron unas 4 veces. No lo sé exactamente, yo no estaba ahí. Pero lo que es cierto es que tanto en Cheif como en Carramidar, etc., las unidades del regimiento de Alcántara consiguen que las unidades de infantería se retiren. Cuando llegan a Dardrius, las unidades de infantería lo único que hacen es dar vivas al teniente coronel y a la caballería que saben que les han salvado. Por esa acción va a ser por la que el teniente coronel Primo Rivera será la unidad individual. No por lo que vamos a votar a partir de ahora. Por esa acción
Ahí es donde él ganará su laureada individual. ¿Y cómo pensáis que fue aquello? Un teniente de infantería, y nos lo cuenta también. El teniente Gilaberte dice: la actuación de Alcántara fue memorable y su estado de disciplina y moral inmejorable. Tanto que para los que lo veíamos desde Drius fue un verdadero espectáculo de instrucción táctica. Como si nada normal ocurriera. Su desfile fue lento, su despliegue en ala simétrico y su marcha hacia el enemigo muy organizada. Su eficacia fue también indudable. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de un regimiento preparado, instruido y adiestrado. Un regimiento que sabía lo que hacía. Qué importante es para las unidades estar siempre preparados. Porque en cualquier momento nos pueden exigir lo que les exigieron a los jinetes de la Alcántara. Tanto se ha hablado del desastre de las unidades españolas, que lo vio allí el teniente Gilaberte no opina lo mismo que muchos de los que han echado mucha basura sobre el ejército español en estas acciones. A las 11:00 han llegado a Lardrius y entonces recibe la orden de abrir el camino hacia Batel y Tistutin. En Tistutin estaba el tren donde se iban a evacuar los heridos, porque aquel convoy de heridos que se había mandado ha sido bloqueado por el enemigo. Prácticamente, sin tener tiempo, los jinetes de la Alcántara vuelven a montar. Y entonces inicia la operación. Ya han combatido mucho, son seres humanos, y el regimiento duda. El regimiento ha dado ya mucho de lo que tenía. Debido al intenso fuego que se produce en la zona de Arzugaj, debido al intenso fuego del enemigo, las fuerzas quedaron un momento indecisas. Pero el teniente coronel, haciéndose cargo de la situación, lanzó un viva España enérgico que devolvió los ánimos, consiguiendo mediante una impetuosa carga ocupar las primeras lomas desde las que quedó. Fernando Primo de Rivera se da cuenta que el regimiento está en esa línea, en esa fina línea que hay entre la traición y el egoísmo. Y no va a permitir que el regimiento caiga. Lanza un viva España y se tira. Y los cazadores de la Alcántara, probablemente sin saberlo, deciden hacerse de tierra. Van a seguir a este hombre hasta donde vayan, porque les ofrece algo que nunca habían sentido. Todos juntos van a formar parte del ciclón de la caballería. Todos juntos van a conseguir algo que ninguno individualmente va a poder conseguir. Les ofrece la gloria, la trascendencia. Y ya la muerte no será ningún problema para ninguno de los cazadores de la Alcántara. A partir de este momento, nunca más a lo largo del día, Fernando Primo de Rivera volverá a la cabeza, porque sabe que todos sus cazadores están detrás de él. Alcántara ha decidido en este momento hacerse de tierra. El teniente coronel, siempre en cabeza de las fuerzas avanzadas, daba ejemplo. A partir de ahora, fijaros la cantidad de veces que sale esta palabra en la actuación del teniente coronel. Animando a todos para que no reparasen el mucho enemigo que había y el fuego que bien, consiguen abrir el paso al convoy de heridos y reciben la orden, vuelven grupas, van a volver hacia Lardrius cuando reciben la orden y se dan cuenta que Lardrius ha sido ya abandonada por el general Navarro y tienen que volver a flanquear a ese convoy. Y también reciben la información en el río Mani que el enemigo se ha hecho fuerte y es imposible pasar. Fernando Primo de Rivera reúne a sus cazadores y les dice lo siguiente:
Jinetes con estas palabras. Soldados, ha llegado la hora del sacrificio. Que cada uno ocupe su puesto y cumpla su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Ya no habla de la sagrada misión del arma de caballería. Sabe que los cazadores han dado todo lo que tenían, pero les pide un plus. Apela a lo más íntimo que hay en el hombre. Les pide algo más. ¿Sabéis lo que pasó? Que los cazadores dieron mucho más de lo que Fernando Primo de Rivera podía esperar. Llegan, algan, cargan, 1, 2, 3. Sirviéndonos de estímulo el ver a nuestro teniente coronel animándonos a todos con su ejemplo, yendo de un lado para otro, galopando y diciéndonos que no tuviéramos miedo. Vio al teniente coronel, esto lo dice un capitán de infantería, vio al teniente coronel Primo de Rivera al frente de sus tropas dar varias cargas por él personalmente dirigidas, protegiendo eficazmente la retirada de la columna, sosteniendo constantemente contacto con el enemigo y combatiendo sin cesar. Si alguien en Irán, el regimiento Alcántara desaparece como unidad de combate. Probablemente más de la mitad del regimiento murió allí ya. Hablan de que si fue leyenda, si hicieron la última carga al paso, si hubo 7 cargas, ¿qué más da? Lo cierto es que los cazadores de Alcántara murieron. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y estas son las cifras de todos estos días del regimiento, que tiene en la sala histórica todos los nombres de aquellos cazadores que perdieron la vida en estos días. Bueno, Alcántara ya ha desaparecido como unidad de combate. Los restos se unen a la columna del general Navarro aquí en Batel. El 23 de julio llegan allí a Batel y allí permanecen los restos que quedan, como digo, con el general Navarro al frente. Y llega el 25 de julio. El día de Santiago, un día grande para nosotros, un día que vivimos de una manera muy especial. Nuestro patrón, el patrón de España y de la caballería. Pero ¿qué podían hacer allí? ¿Qué podían hacer allí? Pasándose, sometidos al fuego rifeño que controlaba todas las posiciones. El capitán Saiz nos lo cuenta en su libro En el cautiverio con el general Navarro. Fijaros lo que nos dice. Primo de Rivera quiere festejar el día de hoy. Santiago, patrón de España y de la caballería. No hay medio de hacerlo. Al terminar las judías, serán vivas a España y al arma de caballería sacrificada en Cheif y en Irán. Con unas judías y un viva España. Pero se celebra. Se celebra. Porque los actos a los que nosotros siempre acudimos cuando vais a ese patio es nuestra gimnasia del alma. Porque es cuando nos damos cuenta de la trascendencia de nuestro papel. Porque es cuando nos da empuje. Y lo necesitamos. Y Fernando Primo de Rivera lo sabía. Por eso lo quería celebrar. Porque en aquellas terribles circunstancias era donde más se tenía que animar a la gente. Y donde la gente, sufriendo como estaba sufriendo, tenía que saber que su papel era importante. Por eso cada vez que salimos, tenemos un acto a los caídos, etc., tenemos que temblar. Porque esa es nuestra motor. Bueno, el 27 de julio la situación en Batel es malísima y se mueve la columna un par de kilómetros hacia Tistuli, donde, como decía, estaba el tren. Lógicamente ya no se toca. Pero la situación en Tistuli no es mejor. El enemigo sigue haciendo fuego, seguimos pasando sed, penurias. Bueno, y el 29 de julio el general Navarro decide replegarse sobre una posición que todavía aguanta, que es la posición de Montear.
son unos 15 kilómetros, entonces organiza la marcha. De madrugada se inicia por la noche la marcha, todo va perfectamente. Pero cuando se está llegando, empieza a amanecer, cuando se está llegando a Monte Arruy, otra vez el pánico se apodera de las unidades empiezan a correr hacia Monte Arruy y aquello vuelve a ser un caos tremendo. Allí permanece en extrema retaguardia un capitán de ingenieros, el capitán Arenas, que muere defendiendo los cañones que desgraciadamente caerán luego el modelo de los gobiernos. Y Fernando Primo de Rivera, formando parte del cuartel general del general Navarro, bueno, pues corre todo lo que puede para entrar lo antes posible en la posición. Fijaros lo que nos cuenta. En estos momentos vi al teniente coronel y al teniente Arcos, que mandaba el quinto escuadrón, que con unas carabinas hacían fuego desde una de las guerrillas para dar ejemplo a la tropa. Fijaros lo que cuenta el general Guardia. Quedé solo en el campo acompañado únicamente de los oficiales de Estado Mayor y del teniente coronel Primo de Rivera, quien, habiéndose dado cuenta de la situación y en vista de que momentos antes el caballo del general que suscribe había sido herido, buscó otro, consiguiéndolo con grave riesgo de su vida, luchando desde aquel momento contra el enemigo que nos acosaba, haciendo fuego con una carabina. Hay pocos ejemplos mayores en el campo. El teniente coronel Primo de Rivera, protegiendo al general Navarro, fue uno de los últimos 4 en entrar en la posición. Desplegó una grandísima actividad, tanto en el mando de las propias fuerzas como en atender al municionamiento de la retaguardia. Y fijaros qué tremendo el testimonio siguiente. Vio al citado jefe en los sitios en donde reconocía que su presencia podría prestar mejores servicios. Si hacía falta municionar a la retaguardia, municionaba a la retaguardia. Si hacía falta dar ejemplo y sabía manejar la carabina, y daba con la carabina. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se necesitaba? Se había convertido en un auténtico líder. Se había convertido en una referencia para toda la gente. Cuando llegan a Monte Arruy, se organiza el despliegue de las unidades y a los restos del Alcántara, a los restos del escuadrón de ametralladoras, le dan al capitán Triana, que mandaba el escuadrón de ametralladoras, la misión de defender la zona. Algunos de los cazadores que sobrevivieron nos cuentan cómo era aquello. Durante el tiempo que duró el sitio, todos los jefes y oficiales del regimiento estaban constantemente en el parapeto con nosotros, animándonos. De todos ellos, el más animoso y el que nos infundía por consiguiente más esperanza era el que todos los jefes y oficiales estaban allí. Todos estaban allí porque Alcántara era un solo espíritu. Porque Alcántara era una unidad. Porque habían conseguido actuar de una manera. Y era como el teniente coronel les había mandado. Pero fijaros, el más animoso era el teniente coronel. Teófilo Rebollar, capitán médico. Es un palentino que ha hecho la carrera con matrículas. Ha sido médico militar y está sirviendo en el regimiento de artillería. Él va a estar en Tistutín y va a ser uno de los que va a ir mandando a los heridos hacia Melilla. El día 30 de julio, el día que cumple Fernando Primo de Rivera 42 años, le va a tener que operar porque una granada le arranca el brazo al teniente coronel. Esa es la tumba en el Panteón de Héroes de Melilla de Teófilo Rebollar. En Monte Arruy vi varias veces al teniente coronel Primo de Rivera, encontrándole siempre animoso y sereno. Y muy especialmente el día 30, en el que soportó estoicamente, sin cloroformo ni analgésico alguno, la amputación de un brazo y una granada de esto. Sereno y animoso. Pero especialmente cuando las circunstancias son malas. Especialmente cuando le van a amputar un brazo. Ahí es cuando es más animoso y más serio.
Juana Martínez, la cantinera de Batel, que todo el mundo le llama la cantinera de Montearro. Bueno, ella ha perdido todo, seguía las unidades españolas, ha perdido todo en Batel. Cuando termina todo esto, intenta que la administración española devuelva parte de lo que ha perdido. Debía ser una mujer recia, viviendo en aquel mundo que era un mundo de hombres, que no habría visto, tenía 4 hijos, que no habría visto. Juana, en aquella época, ¿no? Imaginaros. Juana se da cuenta que aquel hombre está agonizando porque la gangrena se lo está comiendo. Necesita cariño, necesita ternura, necesita consuelo, necesita una figura femenina, la madre, la mujer. Y aunque él no lo pida, Juana se va al lado de Fernando I de Rivera y estará a su lado hasta que muera, cumpliendo, yo no sé si era buena o mala, pero hizo su papel de mujer de una manera digna. Y todos tenemos una deuda con gente como Juana. Y ya el 5 de agosto se produce la muerte con la gangrena del teniente coronel Primo de Rivera, que después de herido y durante los 3 días que tardó en morir, preguntaba siempre por la situación de la posición. Su presencia entre nosotros era una garantía de que la posición no sería nunca ocupada por los moros, decayendo el ánimo de todos en cuanto nos enteramos de su muerte, que fue sentidísima por cuantos ahí estábamos, dándole sepultura en el patio de Intendencia y presenciando su enterramiento hasta los heridos graves de todos los cuerpos que se levantaron para echar un puñado de tierra en su sepultura. Se había vuelto un símbolo, y él lo sabía. Y actúa en consecuencia. Se da cuenta que se ha vuelto una referencia para aquella gente que sufría enormemente de morir. Y lo asume. Hasta el final. Y la muerte de Fernando I de Rivera cayó como una bomba entre todos los defensores de la vida. Y va a enseñar el camino de la desgracia que ocurrió unos días después. Bueno, cuando se produce la Reconquista, se recoge al teniente coronel Primo de Rivera en el año 23, ahí tenéis la foto, el rey le impone la laureada individual al teniente coronel Primo de Rivera ya en su tumba en Madrid, el cementerio de San Isidro. Tiene una escultura de Benlliure, pero durante la Guerra Civil Española es destrozada y hoy en día esta es la humilde tumba de nuestro héroe. El año pasado se hicieron 100 años de la muerte de teniente coronel Primo de Rivera, pero no fue posible hacer un acto institucional ahí. Un grupo de admiradores del teniente coronel Primo de Rivera, por lo menos, tuvimos el honor de poner, junto con algunos familiares de los descendientes de los héroes de Alcántara, poner unas flores y recordar al teniente coronel y a todos los cazadores de Alcántara en el centenario de la gesta. Y esta es la foto del día de la toma de posesión del teniente coronel Primo de Rivera, de la posesión del coronel Martín. Este es el teniente coronel Primo de Rivera. Está en el centro de la foto. El centro de la foto es para el coronel. Está en la mano, porque era jinete. Sonriendo. Qué importante es el buen humor para saber matar. Desenfadado. Porque cualquier circunstancia, por difícil que fuera, no le iba a superar. No le iba a superar. Rodeado de sus oficiales y de su tropa, de los que va a conseguir sacar mucho más de lo que podían esperar. Y después, ¿qué pasó? Después, miles de muertos, millones y millones gastados en España, en el protectorado, tensión social, tensión política. Eso fue lo que pasó en la guerra.
¿Y mereció la pena? Hay quien opina que sí. Hay quien opina que no. Pero lo que no es opinable es que en el año 27 España pacificó el protectorado. Y el protectorado permaneció pacificado hasta el año 56, que se le dio al sultán en una zona que nunca había prosperado. Lo que no es opinable es que España cumplió con lo que tenía. No como grandes potencias o la comunidad internacional, no hace mucho tiempo, en el siglo XX y el siglo XX. Y cumplimos porque somos una gran nación. Y somos una gran nación porque en los difíciles momentos, cuando España estuvo a punto de ser expulsada de Melilla, hubo un grupo de españoles que enseñaron cuál era el camino que había que seguir. Y siempre habrá un grupo de españoles que señalen el camino que hay que seguir. Y en aquellos momentos fueron un grupo de jinetes de caballería encuadrados en el regimiento Alcántara, que le enseñaron al mundo que si en aquellas tremendas circunstancias eran capaces de hacer lo que hicieron, cuando las circunstancias fueran mejores, solo había una posibilidad, que era la guerra. Por eso no podemos ver la gesta del Alcántara como una derrota. Tenemos que ver la gesta del Alcántara como el inicio de la victoria. Para terminar, me vais a permitir que os ponga una oda, la oda de un poeta de Jaén a los jinetes del Alcántara, que espero, sobre todo se la dedicaremos a todos aquellos que, como decía la sala histórica, están sus nombres, muchos de ellos no sabemos nada de ellos, y que espero que hayan galopado con nosotros esta tarde aquí en la Academia de Caballería. En el momento trágico de la jornada roja, en la feroz congoja de la traición horrible, brotó la flor altiva que nunca se deshoja, la flor de lo imposible. Lanzaron los clarines magníficos clamores. Llegó el momento trágico. Los sables refulgieron con rayos cegadores. Jinetes y caballos se irguieron voladores ante el conjuro mágico. Y allá fue la epopeya. Jinete sin adarga para la empresa loca. Alcántara es un grito que el corazón embarga. Alcántara es delirio que va de roca en roca lanzándose a la carga. Se estrellan los caballos en la muralla viva de la defensa fiera. Vibra el clarín agudo. Nadie el mandato esquiva. Embisten conteniendo la tropa fugitiva. Baldón al que se rinda, laurel para el que muera. Hermanos y rebeldes son carne destrozada por ansia de conquista. El escuadrón avanza. La tromba ensangrentada prosigue batallando con fiebre redoblada. Mientras el clarín vibre, mientras la patria asista. Se doblan los caballos y ruedan jadeantes. Alcántara no cede. Los sables se mellaron, son dientes de gigantes. Repiten los clarines sus notas arrogantes. Hay que seguir la lucha mientras un hombre quede. Al paso, los corceles no pueden ir al trote. Al paso, la jornada su horror sublime alarga. Al paso, como nietos del loco Don Quijote, así van los de Alcántara. Su gloria eterna flote. Al paso, lo imposible, tal fue la última carga. Busquemos las lecciones grabadas en la historia con lauro inmarcesible. Y arriba, muy arriba, cual soberana gloria, escúlpase de Alcántara la trágica victoria diciendo:
con su arrojo lograron lo imposible.